días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy es martes 11 de enero del 2022. La vacunación que frenó muertes ante las mutaciones del virus y los estudios que avanzan para una mejor lucha contra la pandemia. Lo vamos a conversar con Álvaro Maldonado, el presidente ejecutivo de la industria farmacéutica de investigación e innovación. Y también, otra vez, una comisión internacional antiimpunidad, anticorrupción con independencia que queda en anuncios lejanos. ¿En qué aportará la comisión creada por el gobierno ahora? Más adelante, Ricardo Ramírez, el coordinador de la Comisión Anticorrupción en el capítulo Guayas. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Hay escasez de pruebas antígeno en el mercado y eso dificulta el control para la rápida propagación que estamos teniendo con Omicron. El porcentaje de contagiados en función del número de personas que se están haciendo la prueba ha subido hasta en un 70% en ciertas provincias del Ecuador, en otras un 30 o un 50%. Y esta rápida transmisibilidad, pero no letalidad por ahora, también pone a prueba la vacuna, pero siguen apareciendo nuevas variantes y hasta dónde protegen las vacunas para no hospitalizaciones con las nuevas cepas. Lo conversamos con Álvaro Maldonado, el presidente ejecutivo de la industria farmacéutica de investigación e innovación. Bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, Stephanie, y saludos a todos quienes nos están escuchando. Saludos también. Los laboratorios de la industria farmacéutica están liderando el desarrollo de vacunas, de terapias y diagnósticos por COVID-19. Para que tengan una idea, ustedes, de 6 vacunas contra COVID-19 que la OMS ha autorizado para su uso, 4 de ellas han sido desarrolladas por estos laboratorios. Y con eso dicho, vale preguntarle, ¿qué están viendo ahora o qué se está viendo ahora sobre la efectividad con estas nuevas variantes que ya estamos viendo? Bueno, yo creo que es importante empezar diciendo que durante el 2021 fue un año realmente en el cual la ciencia supo responder de una manera adecuada a una emergencia sin precedentes en la historia de la humanidad contemporánea, al menos. Efectivamente, se consiguió tener, desde que se declaró la pandemia por la OMS hasta que se tuvo la primera vacuna, pasaron apenas 9 meses. Esto fue un tiempo realmente sin precedentes, como bien dije antes. Por lo regular, el desarrollo de una vacuna puede tomar hasta más de 10 años y aquí hubo un esfuerzo gigantesco de la industria farmacéutica de innovación, de gobiernos, de todas las entidades regulatorias, del sistema de salud a nivel mundial. Efectivamente, lo único que logró controlar a la pandemia fueron las vacunas. Recordemos hace un año, sin vacunas, cómo estaban los sistemas de salud, cómo estaban efectivamente también los hospitales colapsados, funerarias y también lamentablemente cementerios. Nosotros tenemos que entender que la vacuna de alguna u otra manera cumplió con su rol, pero el virus, como es normal su naturaleza, busca sobrevivir y por eso son las variantes, que han habido una serie de variantes. Ahora estamos con la variante Omicron, que obviamente el mundo está muy interconectado. Ustedes saben que esto empezó en África y en menos de una semana estaba ya prácticamente en todo el mundo. Es por eso que más allá de que el Ecuador ha hecho un gran esfuerzo en su proceso de vacunación, todo el mundo tiene que estar vacunado y el reto del 2022 no es el desarrollo solamente de vacunas, sino efectivamente la distribución adecuada. Ahora, eso también nos dice de vacunas a toda la población. Nos dice algo más. La OMS, con expertos, investigadores, han venido vigilando la evolución del SARS-CoV-2 desde enero del 2020. ¿Cuáles son las variantes que suponen un mayor riesgo para la salud pública mundial? Por eso se están utilizando estas categorías específicas según sea variante de interés o una variante preocupante, como la llaman. Y la idea es priorizar el seguimiento y también poder avisarle a la gente con tiempo dentro de lo que se puede. Sabemos que la vacuna entonces no puede prevenir el contagio ni la propagación, por lo menos con esta variante Omicron es lo que estamos viendo, que parece ser la de mayor transmisibilidad. La vacuna, sin embargo, lo que nos está diciendo es que estaría conteniendo el nivel de complicaciones, de hospitalizaciones. Y eso está demostrado, ¿no? Y evidentemente eso también son cifras oficiales aquí en el Ecuador. 75% de las personas hospitalizadas no están vacunadas, del otro 25% son personas de tercera edad o con preexistencias y que han sido vacunadas, pero efectivamente a una gran cantidad de personas les está dando el virus de Omicron, que es muy agresivo, pero efectivamente vemos que se lo puede tratar dentro de casa y con complicaciones muchísimo menores. Recordemos, de verdad, hace apenas
un año, ¿no? En los chats, efectivamente, lo que se decía es busco oxígeno. Hoy día decimos estoy contagiado. Y bueno, tomo las precauciones, estoy en la casa. La vacunación ha cumplido con ese objetivo. Siguen investigación. Esto es un reto para la industria, para la humanidad, para la ciencia. Se sigue monitoreando permanentemente y efectivamente es dar una respuesta oportuna. Existen países en donde se ha pensado en refuerzos, ¿no es cierto? Y yo creo que la ciencia está trabajando. Hay más de 700 ensayos clínicos en este momento para buscar soluciones y alternativas, tratamientos para el COVID. Sin embargo, la vacuna hoy en día es lo que tenemos. No existe allí una inmunidad esterilizadora como se pensaba con la vacuna, es decir, que no es que se dejan de contagiar. No pone en duda también la inmunidad de rebaño para poner fin a la pandemia, que es lo que se esperaba, porque ahora dependemos un poco contra qué cepa. Por eso es que lo que se esperaría es que después la gente se tenga que vacunar o anualmente o hasta llegar a eso. Ahora entonces un refuerzo, una cuarta vacuna, o Pfizer ha anunciado ayer entonces quizás una vacuna que pueda ser más efectiva para los efectos de Omicron específicamente, o qué otros refuerzos es lo que están trabajando. Como bien decíamos, cómo se desarrolla, se desempeña o se comporta el virus sigue siendo un interrogante. Lo que sabemos es que es muy agresivo, las variantes son respuestas del virus para poder sobrevivir y efectivamente vemos que, pongamos la variante anterior, la Delta era muchísimo más agresiva y letal que la Omicron, sin embargo la Omicron es mucho más contagiosa. Entonces yo creo que tenemos que confiar en la ciencia. En el Ecuador hubo una respuesta bastante contundente y positiva frente a la vacunación. Y el reto hoy en día, como yo bien dije, es la distribución. El mundo logró producir 12.000 millones de vacunas en este año, en el año que pasó, en el 2021, cuando la producción antes de COVID era de apenas 5.000 millones. Entonces ha habido un esfuerzo de cooperación, de trabajo conjunto y obviamente una respuesta inmediata para poder dar solución. Recordemos el impacto que tuvo la crisis sanitaria al inicio de la pandemia y lo que está sucediendo hoy en día. Lo que tenemos que tener con claridad es que efectivamente este es un virus vivo, es una bacteria y efectivamente tenemos que dar una respuesta y en eso se necesita la colaboración y cooperación también de los ciudadanos al vacunarse. La vacuna es por el momento lo único que tenemos contra la pandemia y lo único que ha logrado controlar y también con eso reactivar la economía y nuestras actividades sociales. Es cierto que muchos países han reforzado sus fases de vacunación, la tercera y hablan de la cuarta, pero también es cierto que hay otros países, si hablamos de Etiopía, de Guinea, de Haití, por ejemplo, que tienen menos del 1% de su población vacunada. En el gráfico, de hecho, podemos ver todos los rojos que ubican ahí. África, sobre todo, con una población no vacunada, o porcentajes muy bajos. Y en un mundo tan conectado hoy, como usted bien hacía referencia, ¿cuánto va a pesar el tener gran población de países vacunados, que llegan a un 70% de vacunación? Ok, pero con una desigualdad increíble en estos y otros países donde no acceden por varias razones a las vacunas. Es terrible y es justamente el reto del 2022. Como bien dije, la distribución y el acceso universal a la vacuna. La industria, por su parte, nunca comercializó la vacuna con el sector privado justamente para evitar las reventas o evitar el acaparamiento de las vacunas. Se trabajó solamente con gobiernos, pero aquí se demostró efectivamente que gobiernos están mejor organizados, tienen mejores sistemas de salud, dan una mejor respuesta y también tienen, digamos, una logística mejor organizada para poder abastecer a su población. Lamentablemente, lo que tú comentas, y lo dije al inicio, es el reto del 2022, la distribución y el acceso universal. En África existen países en donde todavía no han sido inoculados más del 90% de su población, y con esto efectivamente sigue el riesgo no solo para esos países, sino para el mundo. Como bien dije, Omicron nace en Sudáfrica, a la semana estaba Europa contagiada y pocos días después América. Estamos interconectados, el mundo tiene que seguir y ahorita el esfuerzo tiene que ser dirigido justamente hacia esos países que más lo necesitan. Además, porque hoy lo que por lo menos la comunidad científica y médica ha dicho es que las personas, o cuando las personas no tienen inmunidad, funcionan como fábricas de variantes. Es ahí donde es más propensa la probabilidad de una mutación, de ahí la importancia de la vacunación. Ahora, la opción de liberar las patentes de uso, me refiero a las farmacéuticas, no se logró porque no hay respuesta en la capacidad que pueden tener ciertos países en fabricar estos tipos de vacunas, que fue lo que se argumentó, o porque les resultaría muy caro, o porque a las 5 mayores farmacéuticas no les interesa. Mira, es
muy importante entender lo que significa las patentes y la propiedad intelectual en el mundo de la industria farmacéutica de innovación e investigación. Gracias a justamente que existe este marco regulatorio, se puede hacer importantes inversiones en investigación siempre bajo riesgo de la industria. Recordemos que hoy en día existen más de 7,000 ensayos clínicos y de esos solo el 9% saldrán a ser comercializados. Es decir, la investigación tiene un altísimo riesgo en su fase de investigación. Solo para el COVID son más de 175 vacunas que se están investigando y, como bien dices tú, existen menos de 10 aprobadas por la OMS. Es decir, existe un riesgo altísimo y por eso se necesita tener un fomento, digamos, a través de la de propiedad intelectual y un régimen de patentes que permita que esta investigación continúe avanzando. Como bien dije, la industria no comercializó con el sector privado, ha evitado que se cree de alguna u otra manera un mercado negro. Recordemos lo que pasó al inicio de la pandemia con mascarillas, con pruebas. Tú recuerdas, empezó a vender y se empezaron a subir los precios, etcétera. Aquí ha habido una respuesta absolutamente solidaria, equitativa, de acceso universal y responsable al negociar con gobiernos y los gobiernos han hecho una distribución gratuita. Aquí en el Ecuador nadie ha pagado por una vacuna. Hubo un par de intentos fraudulentos, tú recordarás, en alguna de las provincias en donde se vendía agua salina y efectivamente que la gente pagaba por eso. La vacuna en el Ecuador afortunadamente ha sido gratuita, ordenada, accesible. Es decir, lo paga el Estado con montos del Estado que terminan siendo de todos finalmente, pero en la distribución termina siendo gratuita. Ahora, por ese aumento en la fabricación que hubo importante, lo que hicieron el año pasado, lo que esperan lograr las farmacéuticas para este año, las farmacéuticas que desarrollan las vacunas también tuvieron una subida generalizada de sus valores en las bolsas, por ejemplo, ganancias en 2021 por lo menos se vieron 2 picos, según Bloomberg. De hecho, las acciones, por poner un ejemplo, de Pfizer en la bolsa de Nueva York crecieron en noviembre en un 23%. Las 5 compañías que se han dedicado en el 2021 a producir más, ¿cuánto están destinando también en esfuerzos de eso, en investigación, en desarrollo para lo que se viene? Y me refiero ahí un poco a lo que se viene en terapias, en tratamientos, en pastillas de las que ya se están hablando. Así es, continúa la investigación, eso es lo más importante mencionar. La ciencia no está parando, existen una cantidad de ensayos clínicos para ya tratamientos que quizás a futuro reemplacen justamente la vacuna, pero por el momento eso es lo que tenemos y, como bien dije, ha sido en un tiempo récord. Y efectivamente hay muy pocas de las empresas que son parte de la industria farmacéutica de investigación e innovación consiguieron obtener esa vacuna. No es que el sector farmacéutico consiguió de alguna u otra manera que todas las empresas, digamos, tengan réditos sobre esto, sino efectivamente sobre el rubro de vacunas y algunas empresas que son las que consiguieron tener éxito en eso. Siguen las investigaciones, están avanzando obviamente esta cantidad de procesos, ¿no es cierto?, de innovación que, como bien dije, son a riesgo de las empresas y muchos de ellos. Y ya se sabe hacia dónde camina un poco en función de terapias, en función de tratamientos, en función de pastillas. Sí, existen efectivamente ahorita investigaciones muy avanzadas. Obviamente esto, después de tener una investigación, tienen un ciclo justamente de prácticas, ¿no es cierto?, en donde tienen que haber ensayos y tiene que ser probado para poder salir al comercio. Esto no es tan sencillo. No se puede decir que se salió de un laboratorio al mercado, tienen que haber pruebas, ¿no? Y efectivamente existe hoy en día una serie de investigaciones que lo que buscan es dar un tratamiento que complemente o que sustituya a futuro los actuales. Pero por el momento hemos dado una respuesta oportuna en menos de 9 meses para lograr parar una pandemia que causó que todos tengamos un conocido, un amigo, hayamos pasado o lamentablemente un fallecido sobre cercano. Todo con los fármacos ensayados, donde ya están estudiando antivirales, antiinflamatorios, anticuerpos, los monoclonales, cómo podrían funcionar como escudo contra el virus, que es hacia donde están caminando. Ahora, antes del COVID, en el mundo se fabricaban unas 5,000 vacunas, o 5,000 millones, perdón, de vacunas al año. En el 2021 llegaron a casi 12,000 millones, que es la cifra que usted nos estaba dando. Y para este año, entonces, con ese número, lo que se entendería es que va a haber vacunas suficientes para todos, incluido si hablamos de refuerzos. En tema de oferta, sí, más allá de que haya países que no están accediendo, estaríamos cubiertos. Sí,
totalmente. De hecho, como bien lo mencionaste tú, la capacidad de producción antes del COVID eran 5,000, llegamos a 12,000 gracias a inversiones muy importantes que se hicieron en ampliación de plantas de producción y también, sobre todo, a alianzas de cooperación entre distintas empresas. Esto realmente fue sin precedentes y logró que tengamos estas 12,000, que con eso se podría abarcar, en teoría, ¿no es cierto?, la población adulta mundial. Lamentablemente, como lo hemos dicho antes, hay un gravísimo problema de distribución, de logística y también de corrupción en algunos países que no permiten que estos productos, estas vacunas lleguen oportunamente hacia sus poblaciones. Para el 2022, se espera a finales de 2022 tener 24,000 vacunas. Tenemos 7,000 millones de personas en el mundo, ¿no es cierto? Entonces, en teoría estamos cubiertos, pero obviamente existe un problema de distribución, de logística, como bien mencioné antes, y también los países con mayor poder adquisitivo, los países desarrollados, tienen que tener, y de hecho existen iniciativas de solidaridad, ¿no es cierto?, para llegar a estos países que en cambio están muy atrás. Álvaro Maldonado, el presidente ejecutivo de la industria farmacéutica, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. A ti, gracias, Steffi. Saludos a todos. Con ustedes, una pausa y al regresar, la corrupción rampante que no está incluyendo la recuperación de lo robado. Es decir, los montos que recuperan siguen siendo mínimos en función de todos los procesos. Ya